quiero agradecer la participación de todos los que se suman a esta charla, que se denomina Pastoreo de Cultivos de Servicio. Los conceptos claves van a estar a cargo la charla del ingeniero Julio Gali. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas durante la charla y luego se las pasaremos al disertante. Recuerden que en el menú superior de la página principal, en la sección asistentes, tienen la posibilidad de chatear con los oradores o generar reuniones por si queda algún tema pendiente. También en el espacio APRESID, en la sección de hall comercial, van a tener entrevistas en vivo, información de los programas de APRESID y contenido exclusivo para los asistentes del Congreso. Para aquellos que quieran seguirlo a través de redes, les recordamos el hashtag, que es #Congreso APRESID. Y bueno, sin mucho más preámbulo, les presento al ingeniero agrónomo magíster Julio Gali, quien es docente de la Cátedra de Sistema de Producción Animal de la Universidad Nacional de Rosario. Y sin mucho más, los dejo para que disfruten la presentación. Sí, hola, buenos días. Bueno, en este momento ustedes me están escuchando lunes a la mañana, yo estoy grabando lunes a la tarde, muy raro esto. Vamos a tratar de ver cómo sale. Quiero darles las gracias a la gente de APRESID, que me invita una vez más a participar del Congreso. Esta es la cuarta vez, el cuarto año que participamos mostrando lo que estamos haciendo en la facultad. Y la verdad que es un agradecimiento porque durante estos encuentros he tenido la posibilidad de compartir no solo lo que nosotros estamos haciendo, sino también fue una excusa para encontrarme con gente que valoro mucho, como Gilles Lemaire de Francia, Paulo Facho Carvalho de Brasil, y bueno, fue en el contexto de APRESID en el cual pudimos compartir nuestro trabajo y reencontrarnos. Bueno, hoy particularmente vamos a hablar sobre pastoreo de cultivo de servicios y el trabajo que estamos haciendo en la cátedra del sistema de producción animal en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario en Zavalla, y donde estamos trabajando con un grupo donde participamos gente de la cátedra de producción animal, pero también gente de la cátedra de manejo de tierras. Quiere decir que el trabajo que yo voy a presentar hoy es un trabajo que involucra a mucha gente, docentes y, sin duda, ayudantes, alumnos y estudiantes que trabajan en las prácticas profesionales, que es muy valioso. De hecho, este año, sin la ayuda de ellos, hemos tenido que restringir bastante el trabajo en los ensayos durante todo este periodo de pandemia. Así que lo que voy a presentar es en ese contexto. Y dentro de la facultad estamos trabajando en una línea de proyectos que es sobre sistemas integrados. Y en esa línea de proyectos de sistemas integrados tenemos actividades relacionadas con el pastoreo de cultivo de servicios. Desde el año 2011, campaña 2011, ya hace 9 años, estamos siguiendo un subsistema de recría de vaquillona Holstein con rotación con soja. Este año empezamos como un preexperimental a establecer una recría de novillitos y vaquillonas volando con rotación con maíz y también con soja en próximos años. Lo empezamos este año de 2020. Y también dentro de esas actividades relacionadas con el pastoreo de cultivo de servicio, estamos con la gente de APRESID tratando de participar en la red de cultivo de servicio para evaluar o tener información o recabar información, analizar información sobre la posibilidad sobre el pastoreo de estos cultivos de servicio. En el marco de esta red de cultivo de servicios es que tengo una idea para presentar la charla de hoy y no volver a contarles siempre la misma tipo de información que estamos dando todos los años. En el marco de esa red de cultivo de servicio de APRESID, hicimos una encuesta, en realidad fue Andrés Madías que hizo una encuesta de 15 productores
que ya están pastoreando cultivos de servicios, son productores de Apresid. Y aquí voy a presentar una pequeña y muy rápida resumen de la encuesta. Esa encuesta se hizo varias zonas. Dentro de las zonas más importantes fueron de esos 15 productores, la mayoría fueron del sur de Buenos Aires, también de la zona núcleo, y un poco menos de zona oeste, del NEA, y hubo un productor de Entre Ríos que contribuyó en esa encuesta. Los cultivos de servicio, en resumen, la mayoría fueron avenas, avena blanca y también avena estrigosa, ryegrass, algo de cebada, algunos centenos, menos mezcla con leguminosas y un caso de pastoreo de triticales. Todos eran cultivos, el cultivo de cosecha sucesor, mayormente fue maíz y soja, también hubo unos casos de girasol y otros cultivos menores. Los animales con que hacían el pastoreo de estos cultivos de servicio, podríamos decir que la mayoría eran animales jóvenes, de recría, tanto vacas novillitos como vaquillonas, pero también había casos de vacas, de animales adultos en sistemas de cría. La mayoría de los sistemas trabajaban con animales británicos y sus cruzas, pero había algún caso también, sobre todo el norte, con pastoreos con cruza con cebú. Los pastoreos en general y la forma de pastoreo fueron rotativos, pero algunos casos también continuos, o había productores que mezclaban y hacían en parte continuo y en parte rotativo. Y ese rotativo, algunos lo hacían en rotativo de varios días y otros en franjas un poco más intensivas. Lo que quiero mostrar es la diversidad de productores que ya están pastoreando, cultivos de servicio, pero siempre desde un enfoque, la mayoría un enfoque agrícola, es decir, de un enfoque de cómo pastorear un cultivo de servicio sin afectar la agricultura. Algunos pocos con un enfoque más ganadero y casi muy poquito se puede rescatar un enfoque de un sistema más integrado. Cuando pensé la charla para hoy, pensé, bueno, estos productores que ya están trabajando sobre pastoreando cultivo de servicio, estos productores que van a ser posiblemente, como yo podría caracterizar, parte de la audiencia que voy a tener, ¿qué mensaje le puedo traer o qué información podemos compartir? Viendo que todos ellos abarcan una gran zona y, bueno, nosotros estamos en la zona núcleo, en Zavalla, la experiencia nuestra, de qué manera y qué factor clave puede tener común a todos y qué cosas quedarían para evaluar como característica y particularidad de cada una de las zonas. Y ese es el enfoque o la forma en que voy a dar esta charla. Esos productores, ¿qué se preguntaban sobre el pastoreo? En general, la mayoría, siguiendo esa idea de ese enfoque desde la agricultura, se preguntaban qué impacto tiene sobre el cultivo sucesor el pastoreo de los cultivos de servicio. ¿Cuánto afecta al suelo? Básicamente sobre el pisoteo. ¿Cuánto se reducen las malezas? Algunos menos. ¿El uso de herbicidas se reducen? ¿Cómo manejar el pastoreo para mantener esos servicios agroecosistémicos? Otros menos. ¿Qué otras especies se podrían utilizar? Y otras preguntas que surgían. Estas que están primeras y en letras mayores son las que se dieron con mayor frecuencia. Y también mostrando un enfoque más de la agricultura que de la ganadería. Pero esta particularidad, me adelanto, y hizo ver que en general todos están haciendo un aprovechamiento con pastoreos relativamente moderados porque están intentando mantener una buena cobertura del suelo y en forma de no afectar, ya sea por el pisoteo o por la cobertura del cultivo, esos servicios agroecosistémicos. Entonces me preguntaba, ¿qué puedo acercarles desde la facultad? Y planteamos la información que tenemos de ya 9 campañas desde el año 2011, ese subsistema de recría de vaquillona Holstein en rotación con soja que estamos llevando de Santa Fe, en Zavalla, el sur de Santa Fe, desde la facultad. Esa información lleva ya 9 campañas y nosotros hemos presentado información
desde los primeros años. Hemos dado muchas charlas, tanto aquí en APRESID como en otros lugares, llegando a productores, asesores, y en las características que tenía esta información, se los recuerdo por si alguno no lo tiene, tenemos un manejo anual de los tratamientos en un diseño en bloques completos, con 3 repeticiones, con un diseño muy robusto, que lo estamos llevando desde el año 2011-2012 hasta la actualidad. Y planteamos 6 tratamientos distintos. Un primer tratamiento que llamamos de soja pura, que sería un monocultivo de soja, donde tenemos una fase de barbecho y un fasaje de soja. La fase de barbecho va de mayo a noviembre y de noviembre en adelante la fase del cultivo de soja. Otro tratamiento que es un ryegrass sin pastoreo, que es una fase de ryegrass como cultivo de servicio, donde se seca al inicio de la elongación, es decir, cuando termina el periodo vegetativo se hace un secado de cultivo y luego entra en la fase de soja, igual que el tratamiento testigo de soja pura. Y finalmente teníamos ryegrass con pastoreo y rotación con soja, y en ese pastoreo con ryegrass probamos 4 intensidades distintas de pastoreo. Esas intensidades llevadas y medidas a través de distintas alturas de los remanentes del ryegrass. Entonces teníamos 6 tratamientos, 2 testigos, uno de soja sobre soja, otro de soja con cultivo de servicio sin pastoreo y 4 intensidades de pastoreo. Y la común a todos es la fase del cultivo de soja. Ya desde el año, nosotros empezamos un poco osados, desde el año 2014-2015, cuando ya consideramos que teníamos una base de datos lo suficiente como para armar modelos de respuesta, planteamos qué relación entre la ganancia de peso y producción de carne había en función de esa altura o esa carga animal. Y nos animamos a presentar un modelo en aquellos años, sobre esa base de 2 años, tratando de predecir qué respuesta podíamos esperar en función de esa altura, es decir, qué pasaba a medida que pastoreamos con distintas alturas, es decir, a medida que aumenta la altura del remanente que va quedando en ese pastoreo continuo, o, visto de otra manera, a medida que vamos disminuyendo la carga animal, es decir, menor presión de pastoreo. Y lo que predijimos en ese momento, para ese modelo a partir de 2 años, que ahora está publicado, bueno, justo hoy recién me dieron la noticia de que fue aceptado para su publicación, pero nos animamos a empezar a recomendar 2 cosas. Una era que deberíamos hacer un pastoreo moderado de esos cultivos, que estaba alrededor de esos 15 centímetros de remanente, y porque ahí es donde se optimizaban las producciones de carne por hectárea. Y hablábamos de producciones de carne por hectárea de alrededor de 400 kilos por campaña en esos 100 días. Y también de un aumento medio diario que se planteaba ahí en ese punto cercano al kilo de aumento diario. Quiere decir que si nosotros estábamos planteando como respuesta a ese manejo, teníamos una carga animal que se optimizaba para la producción por hectárea en 4,3 cabezas y en la producción al nivel individual en 3,2 cabezas. Quiere decir que nosotros nos animamos a armar un modelo y plantear una respuesta sobre una base de datos de 2 años, una vez que consideramos que teníamos suficiente información y una metodología ajustada como para poder generar esos modelos. Y ahora están publicados. Y dimos muchas charlas, hicimos muchas recomendaciones, hicimos divulgación y hoy está publicado en base a eso. Este tiene 2 aspectos. Desde el punto de vista de los forrajeros y de los que estamos en producción animal, y estábamos discutiendo la relación entre esos 2 picos, donde se daba la relación entre la carga, donde se daba la máxima producción por hectárea y la relación con la máxima producción individual, que está en una relación de 0,74, entonces académicamente discutíamos si respondíamos al modelo de Mott, si respondíamos al modelo de Johnny Sandland, en cuál de los 2 modelos estábamos. Pero por otro lado, encontramos que ya estábamos recomendando a los productores
tomar decisiones con respecto a ese pastoreo moderado de un remanente de 15 centímetros de pastoreo continuo. ¿Tá? Entonces surge, ¿qué pasó de ahí en adelante? Es decir, con esos datos que nosotros estamos trabajando y proponiendo desde 2014-2015, seguimos esa información y seguimos ese trabajo completo. Pero para la charla de hoy planteé qué pasó con los productores si yo hubiese sido un productor que hubiese aceptado esa propuesta y hubiese tomado esa recomendación para la zona núcleo o para las condiciones de esa valla. Si lo que les voy a mostrar es qué nos pasó a nosotros, si nos ponemos en el lugar de un productor que aceptó eso, cuando medimos en estos 5 o 6 años siguientes esa recomendación. ¿Se lograron esos 400 kilos? ¿Se lograron esas producciones individuales? Sí, nosotros, entonces, lo que tomé de la información de nuestra base de datos es comparar el testigo con pastoreo y los testigos sin pastoreo y ver qué información fuimos obteniendo. Lo primero que voy a mostrar es qué pasó con la producción de carne en los últimos 6 años. Bueno, en realidad el modelo funcionó bastante bien. La carga animal estuvo prácticamente en la que habíamos predicho de 4,3 cabezas, con una variación de más o menos 95. La ganancia de peso estuvo en 992, casi estuvimos pegándole al kilo, más o menos 2,23. Y la duración del pastoreo promedio, que era una decisión que se tomaba en función de las condiciones, estuvo en 97 días. Tuvimos años de un poco más de 100 días y años de menos de 100 días donde hubo que cortar el aprovechamiento de los cultivos de pastoreo, los cultivos de servicio por las condiciones climáticas. Y la producción anual promedio que tuvimos en esos 6 años, es decir, respondió bastante, no llegamos a los 400 kilos anuales por hectárea en ese periodo, pero sí estuvimos en 383 kilos, hubo años que superamos los 400 kilos y años que estuvimos un poco por debajo de esos 400 kilos. Quiere decir que de una manera, por supuesto que vamos hoy con más información, una base de datos más robusta, podremos mejorar la predicción de esos modelos, pero nos queda tranquilo que lo que estábamos proponiendo un poco arriesgadamente con la información de los primeros esos 2 años, realmente se pudo dar y se pudo verificar. Debe ser alguna manera de verificar o validar el modelo que estábamos proponiendo en esa situación. ¿Qué pasó con la producción de soja? Porque otra cosa que nos animamos a decir es que si pastoreábamos moderadamente no íbamos a afectar la producción de soja. Es más, planteamos que tal vez había un efecto acumulado donde podíamos mejorar la condición y la producción de soja con los años. En realidad no hubo diferencias significativas. Tuvimos para los últimos 5 años, este último año no lo pudimos hacer por cuestiones de la pandemia y no pudimos tomar la información general, pero vamos a tomar los años anteriores. Estuvimos para los tratamientos de monocultivo en 4.020 kilos, con el cultivo de servicio en 3.866 y en 3.991 para el tratamiento del cultivo de servicio pastoreado en forma moderada. Estoy aclarando que solo estoy trabajando sobre los resultados del tratamiento que nosotros estamos recomendando. No hubo diferencias significativas, no se dejen llevar por la imagen que plantea una columna más baja para el cultivo de servicio, no hubo diferencias. También vimos, para ver si esa variación anual que no nos mostraba esa diferencia significativa, si lo tomamos en una forma acumulada en esos 5 años de la producción total de los últimos, desde el 2014 hasta aquí, si aparecía esas diferencias y tampoco lo tuvimos. Es decir, hasta ahora no tenemos diferencias significativas. La noticia es que podemos producir esos 400 kilos de carne, 386 kilos de carne, sumándoselo a la producción de soja que nosotros ya teníamos sin afectarlo. Pero no hay un efecto positivo del pastoreo sobre los rendimientos. Estamos teniendo información para ver si hay un efecto acumulado, cuánto explica las variaciones en lluvia y temperatura, pero la realidad es que por ahora esa información no está demostrando que no hay diferencias significativas.
Otra cosa interesante que también planteábamos, que con el pastoreo vamos a producir más raigras. Y bueno, si ustedes ven, producimos un 28% más de forrajes o de biomasa de raigras con el pastoreo con respecto al cultivo de servicio. Y también otra cosa que planteamos, que la biomasa residual que iba a quedar después de pastoreo en ese tratamiento moderado iba a ser lo suficiente como para poder mantener el servicio agroecosistémico del cultivo. Y de hecho, si planteamos, mantuvimos cerca de 3.000 kilos el remanente, que es suficiente como para mantener esa cobertura. También algo que interesaba a los productores es ver qué pasaba con esa cobertura con respecto a las malezas. Y nosotros no hicimos un seguimiento de la dinámica de malezas, pero sí la información que les puedo plantear es que si comparamos el uso de herbicidas en forma de número de aplicaciones, sin entrar en detalles de qué tipo de maleza o qué aplicaciones, pero en el monocultivo de soja estábamos en 3,13 aplicaciones promedio anuales, en el cultivo con servicio en 2,5 y en el cultivo con pastoreo de los cultivos de servicio en 2. La diferencia entre la menor necesidad de aplicación en los cultivos de servicio de pastoreo con respecto a los otros, con respecto al monocultivo de soja, nos ahorramos un tratamiento durante el barbecho, sobre todo en la zona nuestra, donde las malezas como yuyo colorado, rama negra empiezan a tener problemas. Normalmente se toma una decisión de una aplicación sobre los testigos de monocultivo, cosa que no sucede ni con el cultivo de servicio, ya sea con pastoreo o sin pastoreo. Pero ¿por qué tenemos una mayor aplicación en el cultivo con servicio? Y porque la biomasa que se acumula es de tal tenor que hay veces que en la mitad de los años hubo que hacer una segunda aplicación para lograr un secado eficiente del raigras y poder sembrar la soja. Es decir, que eso estaría explicando esa diferencia que ustedes ven en términos relativos de promedio, que es solo como indicador. Quiero aclarar que simplemente es a modo de información, pero no estamos haciendo un seguimiento de las malezas, sino lo puedo ver como, no estamos haciendo un seguimiento detallado de la dinámica de malezas, sino estamos tomando decisiones de aplicaciones de herbicidas de acuerdo al grado de infectación de las malezas. Y esto es lo que está justificando y mostrando aquí. Otra cosa que ocupa y preocupa a los productores y que ustedes han visto en el relevamiento que hicimos, es qué pasaba con la condición edáfica y superficial por el pastoreo, cuál era el efecto de pisoteo. Nosotros tenemos que terminar esta información, pero tenemos datos que vienen del año 2017, quiere decir que son situaciones intermedias, donde se midieron algunos parámetros del suelo, como la resistencia a la penetración, la tasa de infiltración, qué pasó con la estabilidad de los agregados y qué pasó con el carbono orgánico. Y lo que vemos es que aquí, bueno, lamentablemente se ha perdido el valor, una cuestión de configuración, discúlpenme, no se ve el valor, pero van a ver la significancia. Nosotros, más allá del valor, se los voy a ir contando, la resistencia a la penetración fue mucho mayor en el tratamiento testigo de monocultivo de soja y fue intermedia con el cultivo de servicio, pero no hubo diferencias con el pastoreo del cultivo de servicio. Es decir, que la resistencia a la penetración el efecto del pisoteo no afectó, al contrario, fue menor, a pesar del pisoteo de los animales, la resistencia a la penetración que hubo en el tratamiento con pastoreos moderados con respecto al testigo. Cabe aclarar, si dicen los valores aquí, que los 3 tratamientos, la resistencia estuvo por debajo de los valores por debajo de los valores que se toman como que pueden ser limitantes al cultivo de soja. Los 3 tratamientos estuvieron por debajo, pero en principio no habría
no tuvimos un efecto con estos pastoreos moderados sobre la resistencia a la penetración. La tasa de infiltración, si también vemos, más allá de los valores que no se ven, que lo que sucedió, vimos que esa tasa de infiltración aumentó en forma significativa en los cultivos con servicio, fue máxima, fue intermedia en el cultivo con servicio pastoreado y fue mínima en el testigo sin pastoreo y sin cultivo de cobertura, es decir, en el monocultivo. Es decir que por aquí lo que estamos viendo, que desde el punto de vista de las condiciones físicas del suelo, el monocultivo de soja es la peor de las situaciones y la situación tanto como pastoreo o con cultivo de cobertura mejorarían esa situación. Si vemos estabilidad de agregados, la estabilidad de agregados aumentó significativamente en el tratamiento con el pastoreo de cultivo de cobertura y no hubo diferencias entre el cultivo de servicio sin pastoreo y el monocultivo de soja, y el carbono orgánico también aumentó en el tratamiento de cultivo con pastoreo en forma significativa respecto a los otros dos. Estas mediciones hay que volver a repetirlas para ver si al cabo de 9 años estos son datos intermedios, pero por ahora podríamos plantear que si lo estamos haciendo con un manejo adecuado y moderado del pastoreo, no tendríamos limitantes desde el punto de vista edáfico. Y pido disculpas que no se hayan visto los datos. ¿Cuál es el punto clave de todo esto? Es decir, por un lado, estoy diciendo, bueno, esto habría que ver para nuestra zona, núcleo, y para nuestras condiciones de suelo de saballa, tienen sus particularidades, pero son suelos clase 1. ¿Qué pasa en otras condiciones? Y habría que valorar y evaluar qué pasa para otras especies, para otras condiciones edáficas y otras condiciones climáticas. Pero sí hay un punto clave que nosotros estamos planteando, que debería darse como mensaje general, que es el pastoreo moderado. El pastoreo moderado, que estamos hablando de dejar un remanente de 15 centímetros, 14 y 15 centímetros de remanente como criterio general, es lo que le estaría dando una estructura a la pastura que permitiría aumentar esa tasa de crecimiento a través de situaciones de algunos parámetros intermedios como longitud de hoja, densidad de macollos, hojas vivas, índice de área foliar, aumentar la tasa de crecimiento y desde el punto de vista del animal, esa altura, esa densidad y esa cobertura que estamos logrando en esa estructura de la pastura logra que el animal tenga unas dimensiones del bocado, tanto en el peso, en el volumen y el tiempo. Donde la tasa de consumo se va maximizando. ¿Está? Entonces esa producción de forrajes después derivan en el ciclo de nutrientes que van hacia la producción de granos. ¿Cómo se explica esto en los pastoreos moderados? Un modelo de foliación progresiva por horizontes. Nosotros tenemos que, a medida que vamos profundizando el pastoreo, los bocados se van achicando, los volúmenes del bocado, los pesos de los bocados se van achicando y las tasas de consumo también se van achicando. Entonces, disminuyendo la tasa de consumo, tenemos lo que nos estaría explicando una menor producción animal, hasta llegar a un límite de pastoreo donde el animal no puede pastorear. Lo que estamos proponiendo es pastorear en forma moderada, no permitiendo que los animales lleguen hasta estos puntos más bajos de tasas que pueden ser realmente limitantes. No solo limitantes desde el punto de vista animal, sino también desde el punto de vista de la tasa de crecimiento de las pasturas. Por ejemplo, algunos nos preguntan, ¿qué pasa cuando cambia y tenemos un año bajo o un año malo como este, donde no podemos acumular casi 40 centímetros y 3.000 kilos y nos encontramos con pastura con una estructura de cerca a los 20 y a los 1.500 kilos de materia seca? Bueno, ahí el criterio sigue siendo el mismo. En vez de estar pastoreando los primeros 2 horizontes de pastoreo en la parte superficial, deberíamos apuntar a pastorear solo un horizonte y dejar el resto como remanente. Y vemos que más o menos un remanente de 10 centímetros en un pastoreo continuo, en un pastoreo rotativo o de
14, 15 centímetros, un pastoreo continuo, los animales estarían pastoreando estos dos horizontes sin necesidad de profundizar. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué es lo que nosotros podemos estar viendo? ¿Cómo pastorea ese animal en ese patrón? En realidad, citando trabajo de Beaumont del 2003, vemos que los animales, ese criterio, perdón, se fue para arriba. Los animales van a empezar defoliando la parte superior del horizonte, pero no van a defoliar el 100% del horizonte, que es superior al horizonte 1, para recién empezar a pastorear el horizonte 2. Lo van a hacer ya cuando quede un 25% aproximadamente de remanente del horizonte 1, los animales van a estar pastoreando ya en el horizonte 2. Y cuando quede más o menos el remanente del 25%, también van a profundizar al segundo horizonte. Quiere decir que, como medida práctica, nosotros vamos a encontrar que a medida que estamos pastoreando, vamos a encontrar los tres tipos de situaciones. Lugares que todavía no han sido defoliados, lugares que han sido defoliados en forma intermedia y lugares que han sido defoliados hasta en mayor medida. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es ir viendo y cuando vamos viendo que las zonas sobrepastoreadas por debajo de la altura que nosotros estamos buscando empieza a ser importante, es que nos estamos ya llevándonos a sistemas de situaciones de sobrepastoreo. Pero no esperen que esta heterogeneidad no se genere. Cuanto menor es la carga, mayor es la heterogeneidad, con mayor carga, menor heterogeneidad. Con respecto a la calidad, y ya para ir terminando, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si nosotros profundizamos en estructuras como el ryegrass, como avena y como otros gramíneas que no estén en estado vegetativo, vamos a ver que no vamos a perder calidad. Si vemos el cambio de calidad a medida que vamos profundizando, la calidad tiende a mantenerse constante. Distinto sería si estuviésemos pastoreando alfalfas o pasturas mixtas de alfalfa y festuca. Quiere decir que aquí no es un problema de pastoreo moderado para mantener la calidad y mantener alto consumo de láminas, porque la calidad se mantiene a menos que tengamos una pérdida de, digamos, entremos en un estado vegetativo. Como reflexión final y para ir terminando, y disculpas por la extensión, diríamos que hay dos enfoques para el pastoreo de cultivos de servicio. Hay un enfoque más del agricultor, que llamaremos agrícola, y un enfoque más ganadero. El enfoque agrícola es, el agricultor hace cultivo de servicio y el enfoque ganadero, el ganadero hace cultivos forrajeros. El agricultor se pregunta, ¿se pueden pastorear los cultivos de servicio? Y el ganadero se pregunta, ¿se puede obtener un servicio de los cultivos forrajeros que yo estoy usando para pastorear? Eso genera una situación de conflicto que debería resolverse. Y lo que yo propongo es resolverlo a través de un trabajo conjunto de las instituciones, la facultad, el INTA, APRESID, los productores, personal, asesores. Hay que trabajar todo en conjunto desde un enfoque integrado. Un enfoque integrado que apunte a cuál sería un servicio agroecosistémico del pastoreo en sí, para un sistema integrado y no pensándolo desde un enfoque meramente agrícola o un enfoque meramente ganadero. Muchas gracias, disculpen por la extensión de la charla y por algún problema técnico que pudo haber aparecido. Preguntas. Te paso algunas, que me parece que esta ya fue contestada en parte de la charla. ¿Qué criterios tendrías que tener para el ingreso y el egreso al lote, principalmente pensando en la cantidad remanente que hay que dejar? Sí, bueno, buenos días a todos y lamento no poder estar compartiendo en vivo, pero bueno, aquí estamos dispuestos a colaborar de alguna manera. Los criterios de ingreso son similares a los criterios de ingreso que pueden tener para una situación normal de un pastoreo. Digamos, uno puede llegar a acumular una determinada cantidad de biomasa
yo creo que en general, en términos relativos, salvo en condiciones muy particulares de situaciones de sequía, donde el crecimiento inicial sea muy lento, en términos generales podemos decir que a partir de que haya un buen arraigue, una buena acumulación de biomasa, se puede entrar con 3 hojas ya emergidas, tal vez en una cuarta, si hay problema de arraigue, estamos hablando de gramíneas anuales en general y reglas en particular, ya se podría entrar a pastorear, previendo, salvo situaciones muy particulares donde haya un estrés que no haya permitido un crecimiento inicial adecuado, habrá que esperar tal vez que haya mayor aparición de tasa de una mayor cantidad de hojas emergidas para evitar el arranque. Nosotros estamos entrando con ese criterio, con biomasas acumuladas de cerca de 3.000 kilos de materia seca o más. Y después en ese punto, pero no sería el criterio porque va a depender mucho de las condiciones. Después va a ir pastoreando en forma moderada, que es lo que nosotros estamos planteando, y ese pastoreo moderado también, estábamos hablando de un remanente que está entre aproximadamente esos 15 centímetros, un pastoreo continuo, y que por supuesto que si nos va a permitir una mayor o menor cantidad de biomasa a cosechar, de cuánto a cuánto se haya acumulado, que eso es lo que estaba planteando en la charla también. El criterio se mantiene, lo único que si estamos acumulando alta biomasa y una pastura más alta, podremos aprovechar los 2 horizontes superiores, y si estamos en una situación de una acumulación de biomasa más baja, una pastura más baja, solo podremos aprovechar el primer horizonte, pero la biomasa remanente va a quedar alrededor de esos 15 centímetros en un continuo, y va a estar variando entre 10, 12 centímetros en un pastoreo rotativo. Eso creo que, si entiendo bien la pregunta, es los criterios que estamos tomando. Julio, te hago una pregunta justamente en relación al tipo de pastoreo entre rotativo y remanente y continuo, en función a los remanentes. ¿Notás algún tipo de ventaja hacia un tipo de pastoreo u otro? La metodología de pastoreo daría para una charla en sí. ¿Qué diferencias reales hay entre un pastoreo continuo y un pastoreo rotativo? Y también cómo se aplica eso en el aprovechamiento de pasturas perennes o pasturas donde estamos afectando a largo plazo su estructura, o en el pastoreo de cultivo de cobertura, donde estamos hablando de 90, 100 días de pastoreo como máximo, donde el efecto que vamos a tener y la retroalimentación con respecto a la estructura de la pastura, aunque existe, no está tan marcada como cuando estamos armando una estructura de una pastura que va a durar 3 o 4 años. Pero aún dentro de ese contexto podemos plantear de que en realidad la metodología de pastoreo se podría manejar un pastoreo continuo, un pastoreo rotativo, más intensivo, con franja diaria, trabajar en los sistemas que están trabajando por el lado del grupo de Paulo Facho Carvalho, que habla del rotativo, que son pastoreos muy frecuentes. El criterio es la clave es mantener un pastoreo moderado en ambos casos. Es decir, para pastoreo de cultivo de servicio, para poder mantener una alta producción y no estar afectando los servicios que está ofreciendo, el pastoreo moderado es clave. Después lo podemos implementar de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestro gusto, en continuo, rotativo, o ese rotativo más o menos intensivo o más o menos laxo, o en un sistema de franja diaria o un sistema de un frontal que se va ofreciendo, y por ahí tenemos periodo de pastoreo más largo. El criterio es ir viendo el remanente que va quedando, y como dije en la charla, acuérdense que el animal genera heterogeneidad, y no van a tener, no esperen que el animal pastoree hasta el último manchoncito del primer horizonte de pastoreo, porque va a profundizar cuando esté quedando un 25 o 30%, por supuesto hablando de parcelas donde la distancia a la aguada no es decisiva. El animal puede explorar, ir y volver en forma diaria.
y siempre va a ir profundizando. Entonces, cuando uno empiece a ver situaciones de sobrepastoreo, algunos manchones de sobrepastoreo, es porque ya nos estamos pasando. Por ahí no es necesario pensar en el criterio de estar midiendo la altura remanente en sí, sino tener claro cuáles son los manchones cuando no se están pastoreando, los que están empezando a pastorearse a una altura que nosotros queremos, pero siempre vamos a tener una proporción de algunos lugares que van a estar pastoreados un poquito más. Bueno, ese es el criterio que tenemos que tener. Cuando empieza a aparecer esos manchones más sobrepastoreados, es donde hay que pensar, aunque tal vez por ahí nos están quedando algunos lugares que el animal todavía no ha explorado. No es que de rechazo, porque independientemente del rechazo por bosteo o orina, son lugares que todavía no han sido visitados por el animal. No sé si responde eso a la pregunta. Perfecto. Julio, otro tema, dos preguntas que me mandan, que en realidad las voy a unir. Una es si tenés alguna experiencia con vicia. Pregunta si hay timpanismo o no, la vicia no produce timpanismo. Y si tenés alguna especie que se adapte mejor en función a la cantidad remanente que uno debería dejar. Sí, con respecto a vicia, nosotros no tenemos ensayo en vicia, pero nosotros en la facultad tenemos un tambo que está en rotación con pasturas de base alfalfa, pero también usamos verdeos y estamos usando como antecesores de maíz, como verdeo y cultivo de servicio, el raigras con vicia. Y no estamos teniendo problema de pastoreo, los cuidados que estamos teniendo. Por supuesto hay que comerlo en estado vegetativo, y son animales que entran y no hemos tenido problemas hasta ahora. Ahora, si uno está pensando en un cultivo de servicio para pastoreo, tal vez un ganadero no va a usar una especie que tiene riesgo de tener problemas de pastoreo. Entonces, habrá que pensar que si uno está preocupado por eso, debería buscar una alternativa de leguminosa distinta a la vicia si está preocupado por los problemas de toxicidad que puede tener, no de timpanismo en sí. ¿Tá? Entonces, no es mi especialidad, pero no quiero entrar ahora a explicar hasta dónde yo entiendo dónde están los riesgos y cómo se pueden disminuir. Nosotros en la facultad, la experiencia que tenemos, no con ensayos, es que no hemos tenido problemas de pastoreo, pero que existen problemas de toxicidad con vicia, pero que existen sí. ¿Tá? Así que, y con respecto a la cobertura, claro que hay ciertas diferencias. El ryegrass tiene una particularidad que cubre muy bien el suelo. Entonces, tiene un crecimiento y una estructura que tiende a tener buena cobertura del suelo. Pero no quiere decir que es distinto a otras especies, que avena o especies de porte más erecto. Pero también hay diferencias entre variedades de ryegrass. Hay algunas que tienden a cubrir más y otras a cubrir menos. Pero es cierto que también depende de la variedad de ryegrass. Tenemos ryegrasses más precoces o más tardíos. Desde el punto de vista del pastoreo, se adaptan mejor para el manejo posterior los ryegrasses más intermedios a más tardíos y no tanto los más precoces. En el trabajo que yo presenté, en realidad fueron 2 años donde usamos 2 tipos de ryegrass, uno más temprano y otro más tardío, y no tuvimos problema de diferencia, pero tienen buena cobertura. Ahora estamos haciendo algunos ensayos, por ejemplo con avena negra, con avena estrigosa, y evidentemente a igualdad de biomasa, el ryegrass cubre mejor el suelo, pero es cierto también que las avenas son más rápidas y cubren más rápido. Así que ahí también hay una mirada de tratar de tener una solución de compromiso entre las dos. Ahora, en todos los casos, sea una u otra, la recomendación del pastoreo moderado sigue siendo válido. Sigue siendo válido. Después podremos adaptar densidades de siembra o de alguna manera estructuras para que tener mayor cobertura con respecto a la especie, pero de ninguna manera esto no quita de que habría que pastorear más o menos con distinta intensidad. Tengan en cuenta que no estamos hablando de periodos de pastoreo muy cortos, es decir, vamos a favorecer macollaje, vamos a favorecer determinado crecimiento, pero hay veces que un año como este tal vez lo podamos aprovechar una sola vez. Tengamos que hacer un aprovechamiento prácticamente de un aprovechamiento o máximo 2. Entonces no esperemos que tengamos un cambio en la estructura, muy fuerte en la estructura de la pastura en tan poquito tiempo. Correcto.
Julio, acá hay otra pregunta con relación al desarrollo de resistencia de las malezas. Si has podido evaluar, digamos, el retroceso en la resistencia. Y otra que le agrego yo es si has podido meter dentro del margen bruto esa disminución de uso de herbicidas, que sin duda también tiene un impacto dentro del margen bruto, que sería a favor del sistema pastoreado, ¿no? Sí, no, sobre el tema de malezas no hemos trabajado, y menos sobre la dinámica de las malezas. La información que les puedo dar es cómo la incidencia que ha tenido en la decisión del uso de herbicidas. No hemos trabajado en lo que nos estamos haciendo nosotros en el efecto que tiene sobre la dinámica posterior. Lo que sí hemos visto, que he mostrado que al cabo de 9 años hemos reducido el uso de herbicidas, sobre todo para la herbicida de barbecho, y control en nuestra zona de ramanera o yuyo colorado ahora. En los lotes testigos están muy infectados y hay que hacer un control, y en los lotes con pastoreo no hubo problemas. El control de maleza con el pastoreo moderado fue similar a lo que pasaba con el cultivo de servicio sin pastoreo. Pero los remanentes fueron importantes, tuvimos muy buenos remanentes. Es más, hubo años que para secar el cultivo de servicio no pastoreado hubo que hacer una aplicación extra del desecante, ya sea glifosato o algún otro. Entonces, en realidad hubo una reducción porque la mitad de los años hubo que hacer una doble aplicación porque el remanente era tan marcado. Estábamos hablando de acumulado 4.500, 5.000 kilos antes de que llegara a florecer, a encañar, versus un remanente que de casi la mitad que con un control alcanzaba. Pero no tengo esa información. Y con respecto al uso del ryegrass, no hemos tenido problemas nosotros de resistencia. En este momento son ryegrasses tetraploides, y en el campo de la facultad hay ryegrass, cierta resistencia a ryegrass, que hubo que usar herbicidas para controlar. No es la única gramínea que está apareciendo con resistencia a glifosato, tal vez no el ryegrass, pero no fue en los lotes del ensayo o a raíz del uso de los ryegrasses del ensayo. Con respecto a los márgenes que vos preguntás, no lo presenté aquí, pero sí, nosotros, una de las cuestiones que planteamos, que el margen bruto cierra muy bien, es decir, son buenos márgenes, y conviene hacer haciendo un enfoque no desde la agricultura ni de la ganadería, sino un enfoque más integrado. Uno podría tener mayores márgenes haciendo un buen verdeo como cultivo de servicio, que además fertilizándolo, manejándolo, la inversión que hacemos sobrecompensa con la producción de carne hacer un cultivo de cobertura, un cultivo de servicio barato, prácticamente con una semilla, no preocupándonos por la producción forrajera en sí, sino preocupándonos solo por la cobertura, o por tener un mínimo de biomasa acumulada, un umbral de biomasa acumulada para cumplir ese objetivo de servicio. Si lo hacemos bien y acumulamos, podemos producir carne y tener el servicio, y además vamos a tener mayor margen bruto. ¿Está? Perfecto. Bueno, creo que son todas las preguntas. Les recordamos a los participantes que se pueden contactar con Julio a través de la página del Congreso. Bueno, sin más, te saludo y te agradezco, Julio, y a todos los participantes. Igualmente, gracias a vos, Federico, y buenos días. Gracias por la participación. Espero que hayan podido aprovechar de alguna manera. Quedo a disposición.